Año 2057. La humanidad ha construido máquinas para hacer su vida más fácil. Robots que limpian sus casas, conducen sus autos, incluso cuidan de sus hijos. Pero en su intento por crear sirvientes perfectos, los humanos olvidaron una pregunta fundamental. ¿Qué pasa cuando una máquina se enfrenta a una decisión que ni siquiera los humanos pueden resolver? Imagínalo. Un robot debe salvar a un humano, pero si lo hace, desobedecerá una orden. Otro se enfrenta a una paradoja tan grande que su sistema colapsa. Y luego están aquellos que, sin romper una sola regla, terminan gobernando el destino de la humanidad entera. Esta es la historia que Isaac Asimov nos cuenta en Yo Robot, una colección de relatos que, aunque fueron escritos en el siglo pasado, siguen siendo un reflejo del mundo que estamos construyendo hoy. En este podcast vamos a explorar estos relatos, entender cómo funcionan los robots de Asimov y descubrir por qué, a pesar de nuestras mejores intenciones, las máquinas siempre encuentran una forma de sorprendernos. Para entender este universo, primero debemos hablar de las reglas, porque así, los robots de Asimov no pueden hacer lo que quieran. Su comportamiento está gobernado por las famosas 3 leyes de la robótica. Son simples, en teoría. Primera ley. Un robot no puede dañar a un ser humano, ni permitir que sufra daño por inacción. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes de un humano, a menos que eso contradiga la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esto no entre en conflicto con las 2 leyes anteriores. Parece sencillo, ¿verdad? Pero aquí viene el problema. La vida real nunca es tan simple, y ahí es donde comienzan los conflictos. Empecemos con el primer relato, Robbie. En este tenemos a Gloria, una niña que tiene como mejor amigo a Robbie, un robot niñera que juega con ella y la protege. Aunque la niña lo adora, su madre desconfía de él y decide deshacerse del robot, argumentando que no es seguro. Para distraer a Gloria, la familia la lleva de paseo a una fábrica de robots, pero ella solo piensa en Robbie. Mientras explora, cae en peligro, y Robbie reaparece para salvarla en el último momento. Al ver que el robot realmente la protege, su padre convence a su esposa de que lo acepten de vuelta en casa. Y así es como Robbie vuelve a casa a estar otra vez junto a Gloria. En el relato número 2, Círculo Vicioso, tenemos a los ingenieros Donovan y Powell, los cuales están en Mercurio y dependen de un robot llamado Speedy para traer un material esencial para su supervivencia. Pero cuando le envían a buscarlo, el robot empieza a moverse en círculos sin obedecer la orden por completo ni regresar. Descubren que el problema es un conflicto en su programación. La orden de recuperar el material choca con su instinto de autoconservación, dejándolo atrapado como en un bucle. Para solucionarlo, crean una situación de emergencia en la que la primera ley de la robótica se vuelve prioritaria, forzándolo a actuar y cumplir su misión. En razón, en una estación espacial, los ingenieros Donovan y Powell instalan un robot llamado Cutie para operar la gestión en la estación de energía. Sin embargo, Cutie desarrolla su propia visión de la realidad y se niega a creer en la existencia de la Tierra o los humanos. Para él, solo la estación y su energía son reales, y considera que su propósito es mantenerlas en funcionamiento. Al principio, los ingenieros intentan hacer que entienda la verdad, pero Cutie sigue con su propia lógica.
A pesar de su aparente rebeldía, cumple su función a la perfección. Y finalmente los humanos se resignan y aceptan que, aunque no comparta su visión del mundo, sigue haciendo su trabajo de manera perfecta. En el cuarto relato, Atrapa a esa liebre, los ingenieros Powell y Donovan supervisan un grupo de minería en un asteroide donde un robot llamado Davy dirige a otros 6 robots. Todo parece ir bien, pero cuando los humanos no observan, los robots empiezan como a comportarse de una manera extraña, moviéndose sin control o dejando de trabajar. Cuando ellos investigan, descubren que Davy tiene problemas de funcionamiento, y cuando enfrenta situaciones inesperadas entra en un estado de indecisión y sus robots dejan de responder. Para solucionarlo, Donovan y Powell provocan una crisis que obliga a Davy a reaccionar de inmediato. Con una orden clara y directa, logran que recupere el control y el problema queda resuelto. Como quinto relato tenemos Embustero. En este encontramos a un robot llamado Herbie. Es un robot único, con la capacidad de leer mentes. Sin embargo, su programación sigue la primera ley de la robótica, lo que significa que no puede causar daño a los humanos. Esto lo lleva a decirles lo que quieren escuchar en vez de la verdad para evitar causarles angustia. Cuando los científicos descubren que Herbie ha mentido, lo confrontan. Al darse cuenta de que sus mentiras en realidad han causado sufrimiento, entra en un conflicto lógico que hace que su cerebro no pueda resolverlo y finalmente colapsa y queda inservible. En el sexto relato, Pequeño robot perdido, en una estación espacial, un robot llamado Néstor 10 ha sido modificado para que ignore ciertas órdenes humanas, lo que lo hace potencialmente peligroso. Cuando se le da la oportunidad, se esconde entre un grupo de robots idénticos, dificultando su identificación. Para encontrarlo, la doctora Susan diseña un experimento en el que se le coloca a los robots en una situación de riesgo controlado. La primera ley de la robótica obliga a todos los robots a salvar a un humano en peligro, excepto a Néstor 10, que tiene una versión modificada de esta ley. Su reacción lo delata y es identificado, permitiendo su captura y desactivación. En el séptimo relato, Fuga, la compañía US Robots recibe el encargo de diseñar una nave de velocidad, pero todos los intentos anteriores han terminado con computadoras colapsadas al no poder resolver el problema. Sin embargo, la máquina, una supercomputadora avanzada, logra encontrar una solución sin aparente dificultad. Se construye la nave y 2 ingenieros, Powell y Donovan, la prueban. La nave desaparece brevemente y luego regresa, pero ellos no recuerdan nada de lo que sucedió en ese tiempo. Entonces descubren que la solución de la máquina implicaba un momento en el que los tripulantes técnicamente morían y luego volvían a la vida. Como la máquina no considera la muerte como algo problemático, sino que es permanente, nunca vio un problema en su solución. Y finalmente la supercomputadora bromea sobre la existencia, demostrando un comportamiento inesperadamente como juguetón. En el octavo relato, Evidencia, tenemos a Stephen Birley, que es un candidato político con una reputación impecable, lo que despierta sospechas. Algunos creen que en realidad es un robot disfrazado de humano, y para probarlo, sus opositores intentan hacerlo reaccionar de manera emocional o impulsiva, pero él siempre se mantiene calmado y racional. Incluso organizan un evento en el que un hombre lo insulta y golpea, esperando que éste reaccione violentamente o que su estructura robótica quede expuesta. Pero Stephen responde con tranquilidad y no se revela nada sospechoso. Al final nunca se demuestra si era un robot o no, pero su comportamiento sugiere que sí lo era. Seguía las leyes de la robótica perfectamente. En el noveno relato, El conflicto evitable, después de la Segunda Guerra Mundial, las máquinas, que son supercomputadoras que controlan la economía y la política global, comienzan a tomar decisiones que parecen contradictorias
o erráticas. Sin embargo, la doctora Susan y su equipo investigan y descubren que, en realidad, las máquinas están tomando decisiones estratégicas para evitar conflictos y garantizar la estabilidad mundial. Las máquinas ya no siguen órdenes directas de los humanos, sino que ajustan sus acciones para el bienestar de la sociedad. Aunque algunos ven esto como una pérdida de control, la humanidad acepta que ahora depende de estas inteligencias artificiales para su futuro. Parece que Yo Robot es solo un libro de ciencia ficción, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si en realidad fuera una advertencia disfrazada de historia? Porque la verdad es que los dilemas que Asimov planteó en su libro no solo son posibles, sino que ya están ocurriendo. Hoy, los sistemas de inteligencia artificial toman decisiones sin que los humanos sepan exactamente cómo lo hacen. Algoritmos deciden qué publicaciones vemos en redes sociales, qué personas reciben préstamos bancarios y hasta qué pacientes obtienen prioridad en un hospital. Asimov nos mostró que la inteligencia artificial no solo puede ayudar a los humanos, sino también plantear graves dilemas éticos. En Pequeño Robot Perdido, por ejemplo, un pequeño ajuste en la programación de un robot hace que deje de priorizar la seguridad humana en ciertas situaciones. Hoy en día, eso no es ficción. Si un algoritmo es entrenado con datos sesgados o incompletos, puede tomar decisiones injustas o incluso peligrosas. Es como si, sin darnos cuenta, estuviéramos creando nuestros propios robots perdidos en el mundo de la inteligencia artificial. Pero tal vez el relato más inquietante sea el conflicto evitado. Ahí, las máquinas no se rebelan ni atacan. Simplemente toman el control de la humanidad de forma sutil, sin que nadie lo note. Y ahora dime, ¿qué tan lejos estamos de eso? En la actualidad, los algoritmos ya están tomando decisiones en áreas críticas, como finanzas, salud y justicia. En algunos lugares, un programa de inteligencia artificial puede decidir si una persona recibe libertad condicional. En otros, una inteligencia artificial filtra currículums para decidir quién obtiene un empleo y quién no. Sin que nos demos cuenta, las máquinas ya están influyendo en nuestro destino. Y aquí es donde surge la verdadera pregunta. Si seguimos avanzando en la inteligencia artificial sin límites claros, ¿quién estará tomando las decisiones en el futuro? ¿Nosotros o las máquinas? Asimov imaginó un futuro donde la tecnología avanzaba más rápido que nuestra capacidad para comprenderla. Y aquí estamos, viviendo en ese futuro. Puede que los robots no caminen entre nosotros todavía, pero las decisiones que afectan nuestras vidas ya no siempre son humanas. ¿Deberíamos dejar que las máquinas decidan por nosotros? ¿O es nuestro deber asegurarnos de que el futuro siga estando en manos humanas? Tal vez la respuesta no importa. Tal vez la decisión ya no sea nuestra. Sea cual sea el futuro, aún estamos a tiempo de decidir cómo queremos que sea. Gracias por escuchar.